Libro del profeta Daniel, capítulo 6, nos dice la Escritura que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Algunos jóvenes la semana pasada me preguntaron acerca de la disciplina, porque no sabían lo que era la disciplina. Esto es bastante fácil porque te tomas el diccionario y lo ves rápidamente, o entran en este dispositivo tonto que tienen, que se llama teléfono móvil. En Google pones disciplina y rápidamente accedes. Pero no, querían que yo se lo explicase. La disciplina. Para tener una buena comprensión vamos a definir lo que es la disciplina. Según el diccionario, la disciplina es un hábito de responsabilidad que cada persona asume. ¿Y este hábito de responsabilidad, cómo afecta a la conducta de las personas? La persona disciplinada, se evidencia aquí, es puntual y responsable. Ya sé que esto en los países hispanos no funciona, pero esto por principio bíblico es así. La persona responsable, la persona disciplinada, es puntual y responsable. Esto forma el carácter que conlleva la disposición de cumplir con sus obligaciones y compromisos de manera inquebrantable. Si dices que vas a entregar un trabajo tal día, a tal hora, y no lo entregas, imagínate a qué altura te quedas. Si quedas con alguien tal día, a tal hora, y llegas 1 hora tarde, no puedes decir, es que el tráfico, y vives en un pueblo. Esto implica que eres una persona indisciplinada y que de tu palabra nadie se puede fiar, porque en las cosas más elementales estás fallando. La disciplina crea hábitos. Los hábitos crean rutinas. Y las rutinas se integran en la dinámica de la vida de una persona de la cual no va a salir. Esta es su rutina, porque la ha marcado a fuego dentro de su conciencia y de sus hábitos. Por otra parte, la disciplina no llega por arte de magia, que nadie se ponga a orar diciendo, Señor, dame disciplina, y espere que algo ocurra en el universo, por lo que él de manera estratosférica sea una persona disciplinada. No, esto así no funciona. La disciplina te la impones tú. Eres tú el que tiene que imponerse la disciplina para hacer lo que tienes que hacer en el tiempo en el que tienes que hacerlo. Un ejemplo de esto lo vemos en el Señor, quien tenía la disciplina de levantarse muy temprano, de noche, dice la Escritura, para orar. Esta era su disciplina, y lo hacía.
Claro que algunos pueden pensar, bueno, pero es que como era el Señor no le costaba trabajo. Pues sí que le costaría trabajo porque le vemos descansar en la barca cuando hubo aquella gran tempestad que los discípulos temían por sus vidas y el Señor estaba durmiendo. Y estaba durmiendo porque estaba cansado. Si tú te levantas todos los días a las 4 de la mañana, vamos a ver si a las 5 de la tarde tienes muchas fuerzas. O a las 8 de la tarde. Vamos a ver qué fuerzas tienes. Así que el Señor, por supuesto, que estaba sometido a su cuerpo físico, que también se cansaba. Y esto es lo que también nos encontramos con el caso de Daniel, donde se nos presenta la disciplina que él se marcó desde joven para mantener su comunión con Dios con absoluta firmeza. Él mantenía este compromiso integrado en su actividad diaria desde niño, de manera que su voluntad para seguir en esa posición era inquebrantable. Es decir, lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer todos los días. Es como nosotros todos los días, imagino, cuando nos levantamos, nos cepillamos los dientes. Nadie nos tiene que decir, Pepito, límpiate los dientes, salvo si es un niño pequeño. Pero si no, todos los días nos duchamos. Todos los días tenemos integrado en nuestra vida algunos hábitos. Incluso creo, no estoy seguro, pero creo que casi todos los días comemos. Pero eso forma parte de una disciplina. Sabemos cómo hay que desayunar, la comida de mediodía, la merienda si merendamos a media tarde y la cena. Nos dice el versículo 10, para que veamos cómo estaba integrada la disciplina en la vida de Daniel, que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, el edicto que prohibía a todo el imperio, a todos los integrantes del imperio, elevar una oración a otro dios u hombre que no fuera el rey, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Luego viene el matiz, como solía hacer antes. Es decir, que esto lo tenía integrado completamente en su vida. Esto es que lo hacía cada día, todos los días, todos los días. El asunto de la disciplina es vital. No podemos olvidar que Daniel fue arrancado de su familia y desarraigado de sus orígenes. Lo más natural cuando uno está en esa situación es la cobardía. Porque te han quitado tu identidad, te han quitado tu familia. Estás completamente solo en un país que es enemigo de Dios. Y lo más natural es que te dejes llevar por la gran multitud y seguir la corriente que te invade y te envuelve. Pero esto no es lo que ocurrió con Daniel. Y no ocurrió porque Daniel tenía la disciplina de haber asentado en su corazón y en su conciencia firmes convicciones que le evitaron que las emociones tomasen dominio sobre las convicciones. Así que no se dejó arrastrar. No pensó, pobre de mí, que me han traído a más de 1000 kilómetros de distancia de Jerusalén, que estoy en un país pagano, que me están sometiendo a una serie de requisitos para que pueda integrarme en este país y que estoy completamente solo. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Y ahí empezó a llorar, como muchos empezarían a llorar. Pero Daniel no vemos ni el más mínimo atisbo de esta conducta, porque la disciplina que se había impuesto desde niño mantenían firmes sus convicciones y entonces las emociones no estuvieron por encima, sino sometidas a sus convicciones. Ahora volvemos a la secuencia de nuestra historia. Hay de nuevo un salto temporal de unos 30 años desde la victoria de los medo-persas sobre Babilonia, por lo que en este momento Daniel debería tener en torno a 85 años. Esta era su edad, en torno a 85 años. Cuando Darío el Medo conquistó Babilonia, estableció un sistema administrativo que le aportase el dominio de la gestión y los datos necesarios para consolidar y controlar el imperio, que era enorme. Para ello constituyó 120 sátrapas y sobre ellos puso a 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Esto generó la envidia de los otros gobernadores, quienes empezaron a conspirar contra Daniel, no solamente para que fuera destruido, sino también eliminado. Lo querían fuera del panorama.
Por eso, en el contexto de esta conspiración, estos hombres espiaron a Daniel para examinar su conducta y ver dónde le podían pillar para hacerlo caer. Esto nos enseña que los creyentes, aunque a nosotros nos parezca que no, vivimos rodeados de personas que nos están observando. Ellos dicen que no son creyentes, que no creen en nada. Pero están con el dedo señalando a ver dónde caes tú para decirte, pero tú no eres creyente, pero tú no eres creyente. Pues exactamente esto es lo que estaban haciendo estos otros 2 gobernadores y 120 sátrapas. Daniel fue un hombre obediente a los mandatos más leves de la palabra de Dios y por tanto fue obediente a los principios que debían regir su vida. Pero si se hubiera descuidado en los principios aparentemente insignificantes, también habría caído en los importantes, porque esta es la regla que rige. Si alguien no es fiel en lo poco, no lo será en lo mucho. Si ante pequeñas responsabilidades las personas no actúan correctamente, olvídate de darles altas responsabilidades porque tienes el fracaso asegurado. Y esto es de lo que estamos hablando con Daniel. En lo poco fue fiel, en lo mucho también fue fiel. Hoy veremos 3 puntos de esta conducta de Daniel. En primer lugar, la constancia. En segundo lugar, la fidelidad. Y en tercer lugar, el precio. Así que vamos a ver en primer lugar la constancia. Cuando Daniel llegó a Babilonia, mostró que era un joven fiel a pesar de que tenía unos 15 años. Esto contrasta con nuestra época, donde a un chaval de 15 años, le puede pasar todo menos ser fiel. Da igual lo que el mundo crea, que se lo creerá. Da igual por dónde anda el mundo, que andará. Pero no ocurrió así con Daniel. La base que sustentaba esto eran sus padres, que le enseñaron en el temor de Dios. Así que cuando fue arrancado de la familia, este joven supo mantener sus convicciones bien atadas a su mente y actuar en consecuencia. Arriesgándose a una pena severa, rehusó contaminarse tomando la comida del rey, por causa de que la ley ceremonial se lo impedía. Es decir, en contra de lo que pasa hoy en la cristiandad, que no se saben ni los 10 mandamientos, Daniel se sabía perfectamente cuál era la ley moral y qué es lo que demandaba, aparte de la ley ceremonial, que es la que aquí le estaba ocupando. Así que aquí lo encontramos unos 70 años después de que hubiera sido traído a Babilonia, mostrando la misma fidelidad que mostró en el principio, cuando era un muchacho. Su fidelidad fue constante a lo largo de toda su vida, pero esto parte de mantener una disciplina severa, la disciplina. Lo curioso que nos ocurre es que cuando tenemos que tomar una decisión ante algo que depende únicamente de nuestra voluntad, bajamos la guardia y cedemos al deseo del corazón antes que cumplir con el deber. Por ejemplo, tengo que ir a trabajar mañana. Yo no puedo decir, pues me lo voy a pensar y no voy, porque pasado mañana estaré en el desempleo. Así que mañana voy a trabajar. No depende solamente de mi voluntad, es que tengo un compromiso con mi empresa y es lo que debo de hacer. Entonces ni me planteo el no ir a trabajar, a no ser que sea un político. Pero si eres una persona normal, ni te lo planteas. Mañana vas a trabajar. Por el contrario, tenemos que orar cada día. Pero esto no es un compromiso al que me obligan terceros, como si es el caso del trabajo. Es algo que yo debo decidir. Entra dentro de mi criterio y de mi responsabilidad que tengo que orar cada día. Pero como solamente entra dentro de mi criterio, puedo decir no. Es decir, que para el trabajo voy a decir sí, porque hay otros elementos que lo involucran y me obligan. Pero ante mi responsabilidad de orar todos los días, por mi bien espiritual, puedo decir que no. Y esto es lo que ocurre en la cristiandad. ¿Cuántas veces oramos al día? ¿Sobre cuántos asuntos? Por supuesto, si somos medianamente cristianos, oraremos antes de cada comida. Y se acabó. Pero esto no es lo que ocurría con Daniel. Este es el asunto de la disciplina que ata convicciones fuertes a la conciencia. Esta es la importancia. Si hubiera tenido que decidir ir a ver un partido de fútbol de la Champions a las 10 de la noche, un jueves,
Anda, qué casualidad que hay culto de oración. Pues me voy a ver el partido de la Champions. O si hay alguna serie que nos gusta, da igual lo cansado que estemos. La serie la vemos. Pero no podemos orar. Pues estamos tan cansados, Señor, es que estoy muy cansado hoy. Pero es que mañana estamos exactamente igual, y pasado, y al otro, y pasa un mes. Esta responsabilidad que Dios ha puesto delante de nosotros es la que tenemos que asumir como un deber categórico, como lo asumió Daniel. Si es que no queremos que las emociones nos asalten, el cansancio nos someta y Satanás nos haga caer. Que esto es lo que ocurre cuando no cumplimos con nuestras disciplinas delante de Dios. Algunos se excusan diciendo que como son jóvenes están muy ocupados con los estudios, tengo exámenes. Uf, no puedo orar porque tengo exámenes. Pero sí tienen tiempo para 1000 cosas más, pero no para sus asuntos que tienen que ver con Dios. Otros, que somos adultos, estamos muy ocupados con nuestros trabajos. Tampoco tengo tiempo, porque es que tengo tanto trabajo. El término que se debería usar para definir esta conducta es infidelidad. Ese es el término. Que esté muy ocupado y que no tenga tiempo quiere decir, bíblicamente, infidelidad. Pero observad, porque Daniel no puso excusas ni de tiempo ni de ocupación para orar todos los días 3 veces. Los musulmanes oran 5, imaginaos. Eso os lo dices aquí al mundo libre y se parten de la risa. Pero ellos oran 5 veces. En tiempo de Daniel, 3. Fijaos que Daniel no puso excusas ni de tiempo ni de ocupación. Cuando llegó a Babilonia tuvo que estar sometido a un proceso de reeducación que incluía el conocimiento de una cultura y de otro idioma bastante complicado durante 3 años. Y oraba, sacaba tiempo para orar. Esto es increíble para los estudiantes, sacaba tiempo para orar. Y después, cuando estuvo ocupando un alto cargo en la administración del Estado, también tuvo tiempo para mantener esta responsabilidad delante de Dios. Yo estoy seguro que hoy los políticos no se desloman trabajando, pero Daniel sí lo hizo. Porque era un alto cargo en la administración del Estado, sin ordenadores o computadoras que le adelantasen el trabajo y le pasasen notificaciones de todo lo que estaba ocurriendo en el imperio, ni recibía correos electrónicos para saber cómo estaban los ejércitos moviéndose a lo largo de todo el imperio, ni tenía todo el control económico de todo lo que pasase en el imperio a través de sistemas informáticos. Era todo así. Así que tenía que ocupar mucho tiempo. Y dentro de ese mucho tiempo que tenía un alto cargo en la administración del Estado, sacaba tiempo para orar 3 veces al día. Aparte completamente. Así que ni tengo muchos estudios y no tengo tiempo, o tengo mucho trabajo y no tengo tiempo, eso uno se puede engañar solo. Pero si quieres tiempo, lo puedes sacar continuamente, porque tienes tiempo para tus diversiones y para 1000 cosas, así que no es una excusa que digas no tengo tiempo para dedicar lo que mi comunión con Dios requiere. Por eso debemos imitar a Daniel por su constancia y también, en segundo lugar, le debemos imitar por su fidelidad. Dice el versículo 4 que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Si creemos que hoy nuestras instituciones son corruptas, nos podemos imaginar cómo eran de corruptas en los tiempos de Daniel, que no tenían un control informático de todo lo que pasaba. Nos podemos imaginar cómo eran de corruptas. No había cámaras de vídeo que grabasen a este o al otro haciendo esto o lo otro, ni tampoco grabadoras que grabasen las conversaciones. No había nada de todo esto. Así que la corrupción debió ser extraordinaria. Por esa razón Darío quería poner una base sólida para el control del imperio. Pero como suele ocurrir, los corruptos son precisamente los que están gobernando.
Como se cree el ladrón que todos son de su misma condición, es por lo que quisieron indagar sobre Daniel y espiarle para identificar dónde estaría siendo infiel para con el rey, y así se lo quitarían de en medio rápidamente. Trataron de encontrar alguna falta en el desempeño de su labor como uno de los 3 gobernadores del imperio, y estuvieron muy atentos para descubrir el grado de corrupción en el que Daniel podría estar inmerso, pero no hallaron nada. Si hubieran vivido en nuestros días, vamos, ya veis los escándalos que salen y tampoco pasa nada. Pero a Daniel sí que le tenían muchas ganas. Cualquier cosa, por mínima que hubiera sido, hubiera bastado para presentarlo delante del rey y cortarle la cabeza. Pero no lo encontraron. En su responsabilidad, Daniel no era un holgazán. No perdía el tiempo inútilmente. No era el tipo normal de funcionario que cuando vas a llevarle una documentación te dice «vuelva usted mañana», cuando quieren decir «ven el año que viene». ¿No? En Daniel encontramos un hombre constante, eficaz, resolutivo, con iniciativa y con determinación, porque además tenía el poder a su lado, por lo tanto lo ejecutaba. Nadie podía acusarlo de aceptar soborno o de usar su posición para un provecho personal. Nadie, no encontraron nada. Él hacía lo que tenía que hacer, cuando tenía que hacerlo y como debía de hacerlo. Era un hombre fiel que trabajaba para el reino, para el imperio. Era un hombre digno de confianza. Se podía descansar en su palabra. Era íntegro y por eso Darío pensó en ponerlo como el segundo en todo el imperio, por cómo era su conducta. Se nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 13, que como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Este era Daniel. Al alma de su Señor da refrigerio. Estos gobernadores y sátrapas, todos unidos, se esforzaron por espiar a Daniel. Un día, otro día, una semana, otra semana, pero no encontraron nada relacionado con su responsabilidad en el desempeño de sus altas funciones en el reino. No pudieron identificarle aceptando soborno, ni siendo injusto en sus acciones, ni corrompiéndose a causa de su posición en el poder, porque Daniel tenía muy en cuenta la ley de Dios. Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Bueno, este texto en nuestra época lo violan todos continuamente. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre. Ahora los pobres tienen privilegios y son los primeros. Pero en el juicio no puedes hacer injusticia. Ni favoreciendo al pobre, y pasan por todas, ni complaciendo al grande. ¿Qué vamos a contar de esto? Con justicia juzgarás a tu prójimo. A veces la gente de este mundo nos hace creer que es justo favorecer al pobre porque es pobre. Pues nada más lejos de lo que la ley de Dios dice en su palabra. La justicia no mira si alguien es pobre o rico. Mira las cosas que se han hecho, si están de acuerdo a la ley o no. De hecho, tomando este punto como referencia, el símbolo que tenemos de la justicia es una mujer que lleva en una mano una balanza, en el otro una espada, y tiene sus ojos vendados, para no ver quién es el que va a juzgar, porque se debe pesar sus acciones y se debe ejecutar con la espada la culpa de lo que se dictamine en el juicio. Y para que no haya favoritismos, sus ojos están vendados, que como todo el mundo sabe, se cumple a rajatabla. Esto es la ley de Media y de Persia. Estos hombres, que eran altos cargos de la administración del imperio, pensaron que al igual que les ocurría a ellos, encontrarían algo de lo que acusar a Daniel. Pero como digo, no pudieron encontrar nada. El versículo 4 nos dice que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o alguna falta contra él, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Impecable.
Daniel era un alto funcionario, pero ejercía bien su labor no de forma casual, sino porque los principios los tenía asentados en su conciencia y no se saltó ninguno. Si esto es así, y él era fiel en sus asuntos privados, porque vemos que se iba a su casa, cerraba las puertas, abría las ventanas que miraban hacia Jerusalén y oraba. Lo hacía en privado, no se exponía públicamente a que todos vieran, ¡wow, qué hombre tan espiritual! No. Entonces, si en lo privado hacía esto, evidentemente en lo público ejecutaría lo mismo. Es lo que ocurre cuando educamos a los niños. Como en tu casa no le enseñas a los niños a comer con la boca cerrada, no pensarás que cuando está en público va a comer con la boca cerrada. No, comerá como come en tu casa, con la boca abierta. Si no le enseñas a comer con los cubiertos, pues llegará en un entorno público y cogerá la comida con la mano y parecerá, ya sabéis qué. Si no le enseñáis a los niños a sentarse correctamente a la mesa, a levantarse cuando todos se levantan y a estar en la mesa sentado cuando todos están sentados y a mantener el orden, si esto no se le enseña en casa, evidentemente cuando los niños salen de casa tampoco lo van a hacer. Como Daniel tenía integrada en su conciencia principios fundamentales de cómo debía actuar, actuaba así en su casa y luego, evidentemente, aplicaba lo que él mismo hacía en su intimidad. Y así que había una correlación compenetrada entre lo que ocurría en casa y lo que ocurría fuera. No había ninguna diferencia. Por eso lo pudo hacer. Si algo quedó claro en la mente de estos hombres que espiaban a Daniel, es que su lealtad era absoluta a la ley de Dios y al rey. Esto es lo que les quedó claro, porque sí que espiaron que estaba orando 3 veces al día. Lo supieron porque lo espiaron. Era un hombre íntegro y era un hombre fiel, pero esto presentaba un problema extraordinario para ellos. ¿De qué vamos a acusar a Daniel para quitarlo de en medio? ¿De qué le vamos a acusar si no tiene sus manos manchadas por la corrupción? Que es lo más natural que podría ocurrir. Y está limpio. No podemos hacerlo en base a una mentira, porque si se descubre la mentira, entonces seremos nosotros los que vamos a acabar muertos, pensarían. Tenemos que idear algo para que caiga en la trampa y pueda ser acusado legalmente de una traición contra el imperio, a fin de que el rey no tenga más remedio que condenarlo a muerte. Porque si esto es lo que dicta la ley y él transgrede la ley, está condenado a muerte. En aquel imperio, la ley de Media y de Persia tenía un gran peso sobre todos y nadie se podía saltar la ley. Ni siquiera el rey, cuando quedase firmada, ni siquiera el rey. Era la máxima autoridad a la que todos estaban sometidos, la ley de Media y de Persia. Esto además tiene fama de que cuando es la ley de Media y de Persia, aquello está cerrado. Pues de aquí viene. Como ya hemos dicho en otros sermones, aquella sociedad era extraordinariamente religiosa. Estaban rodeados por el culto a sus dioses y no les resultaba extraño que Daniel también adorase a su Dios, porque todos lo hacían, cada cual adoraba a su Dios. De ahí vino su ingeniosa y creativa idea, cuando vieron la disciplina que Daniel tenía todos los días de estar orando a su Dios 3 veces, de meter por aquí una ley que esto lo prohibiera. Porque ellos vieron que esto era de una manera completamente secuencial en la vida de Daniel. Todos los días lo hacía, todos los días. Como había esa pauta de conducta que se repetía en Daniel, entonces a esta pauta de conducta atacaron. Daniel oraba 3 veces al día porque es así lo que enseñaban las Escrituras. Enseñan, Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Así que 3 veces al día, como enseñaba la Escritura, Daniel oraba 3 veces al día. Por eso dedujeron que si se emitía un decreto que impidiese la oración, simplemente la oración a otro Dios que no fuera el rey, simplemente la oración, Daniel no iba a acatarlo, porque era un hombre de firmes convicciones. Aunque era un decreto absurdo, no sería absurdo si esto lo hubiesen implantado a nivel de todo el imperio
de forma indefinida. Pero no, eran solo 30 días. Eran solo 30 días. No ores durante 30 días. Aunque era absurdo, el que estos grandes del reino adulasen de esta manera al rey, para que él fuera el centro de toda esta petición y que a él se le dieran las gracias y las oraciones de todos los integrantes del imperio, esto le hizo engrandecerse al rey y cayó en la trampa. Emitió un decreto haciendo caso a sus gobernadores, sátrapas y todos los que además firmaron este decreto. Versículos 6 y 7. Estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: «Rey Darío, para siempre vive. ¡Qué grande eres!». Ahora viene el engaño. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Esto era realmente ingenioso, realmente ingenioso. Debía haber alguno del Partido Socialista o Comunista por ahí que se le ocurrió esto, porque si no, no se le ocurre a nadie. Pero ellos que son socialistas, como su nombre indica, seguro que se les ocurrió. Estoy seguro de que si le hubieran presentado esto a Nabucodonosor, hubiera detectado rápidamente el engaño, porque era un hombre sumamente inteligente. Y ya se había dado cuenta de otros engaños, o sea que de este hubiera dicho, ya. Pero a Darío le pilló por sorpresa. Estaba gobernando ahora un imperio. Esto era nuevo para él. La respuesta de Daniel ante este edicto era predecible. Si anteriormente ya se había presentado a penas de muerte, para él esto no era nuevo. Seguíamos en la misma dinámica de todo lo que anteriormente había ocurrido. Pero con esta conducta él nos muestra su inquebrantable fidelidad a Dios, porque en realidad, fijaos que aquí no se está hablando de que tengas que atentar contra un mandamiento, como fue el caso de aquella estatua que erigió Nabucodonosor gigantesca de 30 metros de altura, que obligó a todos los que estaban allí, en la llanura de Dura, a ponerse de rodillas delante de la estatua y adorarla. Aquello iba en contra del segundo mandamiento. Pero en este caso, no va en contra de ningún mandamiento. Así que el engaño es bastante sutil. No va en contra de ningún mandamiento. Simplemente que durante 30 días no ores. Desde luego, si esto lo emiten hoy en la cristiandad, a la inmensa mayoría no le produce ningún problema. Bueno, son 30 días sin orar, no pasa nada. El 31 oro por todos los 30 días anteriores y todo está saldado. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que aquí se está doblegando tu deber delante de Dios y tu compromiso y tu fidelidad. Por otra parte, vemos en este aspecto de la fidelidad de Daniel que no hay que ser un monje ni apartarse a un monasterio para ser fiel a Dios, como se promueve desde el catolicismo romano. Para ser fiel a Dios, te vas a un monasterio, no ves a nadie y ahí eres fiel a Dios. O como se dice desde algunos sectores de los evangélicos, donde se hace creer a la gente que no hay que participar como miembro ni oficial de a ningún nivel dentro del Estado. No podemos ser capitanes ni generales del ejército, no podemos ser diputados, no podemos ser presidentes del gobierno, no podemos ser magistrados. Pero esto, ¿dónde encuentra el sustento bíblico? Porque Daniel sí que lo era. Daniel sí que lo era. Él era un hombre de Estado, un funcionario público de altísimo nivel. Con total seguridad podemos decir que tenía sobre él responsabilidades enormes dentro del imperio, pero al mismo tiempo era un hombre reconocido por su integridad. No olvidemos que estuvo en un rango superior en el imperio, bajo 2 imperios y bajo 4 reyes. Esto no ocurre normalmente, porque cuando llega un imperio nuevo, a todo lo que hay del imperio anterior lo barren. Con Daniel no fue el caso. Estuvo bajo 2 imperios y bajo 4 reyes distintos. Sobresale también el hecho de que su relación con Dios no lo llevaba a ser una persona mística ni espiritualoide, que parece ser que es lo que más está de moda, ¿no? Su cercanía con Dios le dio el fundamento para actuar con sabiduría en el ejercicio de su papel dentro del imperio.
y lo llevó con fidelidad. En tercer lugar, vamos a ver el precio que hay que pagar por todo esto, por su fidelidad, por su constancia. ¿Cuál es el precio? Dice Pablo en 2 de Timoteo 3:12 que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y muchos dirán, bueno, menos mal que hoy no padecemos persecución. Vamos a ver. Sea cual sea el lugar donde desempeñemos nuestro trabajo, si queremos hacer las cosas con justicia delante de Dios, vamos a tener la oposición del mundo que nos rodea, porque no quieren escuchar la verdad. Todos los trabajos tienen sus matices para incumplir el deber. Por ejemplo, te contratan como albañil y entras dentro de una cuadrilla. La cuadrilla cada hora, en una pared, pone 30 ladrillos. Y tú normalmente pones 50. ¿Qué va a pensar la cuadrilla de ti? Eres teleoperadora. Todas las teleoperadoras atienden 200 llamadas al día. Entra un creyente y atiende 400. Esto es real. Pero sin hacer nada. Eres médico, en la consulta. Todos los médicos atienden 15 visitas. Entra un creyente y atiende 30. ¿Y qué piensan los que hay alrededor? Que son unos vagos. Pues que los estás dejando en evidencia. Porque trabajando de forma normal, haces el doble que el resto, que se esfuerza en no trabajar, y si están en una administración pública ya es para morirse, y que solo dicen, bueno, que contraten a más personas, pero bueno, es que le pueden poner en ese puesto de trabajo 1000 personas y seguirá faltando gente, porque no quieren trabajar. Y esto es lo que pasó con Daniel. Si él lleva todas las cosas de una determinada manera y el resto, pues ya podemos imaginar por dónde iban, Daniel los ponía en evidencia. Cualquier creyente en la posición en la que Dios le ha puesto en su trabajo, como haga con fidelidad su trabajo, pone en evidencia el resto. Así que esto conlleva pagar un precio. Daniel tuvo que pagar el precio por ser fiel a Dios y al rey, porque si no hubiera sido fiel al rey, no habría tenido esta persecución por aquellos que eran sus afines, sus homólogos. No hubiera tenido esta persecución. Si hubiera sido un corrupto como ellos, no lo habrían considerado su enemigo. Pero porque no era un corrupto, lo consideraron su enemigo. La fidelidad cuesta. A Daniel casi le costó la vida en esta ocasión. Por eso nos dice el Señor en Lucas 6:26, «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». Bueno, si vas a un trabajo y todo el mundo habla bien, es que estás a su mismo nivel. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los falsos profetas les decían al pueblo lo que ellos querían oír. Es lo que pasa hoy con la mayoría de las iglesias. Les dicen a los integrantes de las iglesias lo que ellos quieren oír. Les adulaban, no les confrontaban, no eran permisivos. Y eso, pues acabó con ellos, prácticamente con todos, muertos y no de muerte natural. ¿Qué ocurrió con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel? Que siempre estaban exhortando al pueblo de Israel. ¿Esto le gustaba al pueblo de Israel? ¡No! 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 Yo os insto a que leáis Jeremías y veáis las veces que dicen no. Continuamente. No oiremos, no haremos, no te escucharemos. No, 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 no. Es como cuando pides una devolución a Hacienda. No. Pero no. No. Siempre es no. Y hoy también se repite la historia. Alguien podría decir, hombre, qué iglesia tan rigurosa. ¿No ves que hay otras iglesias que no son tan rigurosas como la nuestra? Quizá tengamos que irnos de aquí porque nos incomoda el mensaje. No nos gusta que nos hablen a la conciencia y al corazón. No nos gusta. Nosotros necesitamos algo que nos distraiga, porque para eso es domingo. Que nos distraiga, que nos entretenga, que podamos disfrutar, que bailemos al son de la música. Pero aquí todo el mundo callado, en silencio. Casi todos los verdaderos profetas murieron a manos de aquellos a quienes les predicaban la palabra de Dios, porque no lo querían oír. Y hoy estamos igual, incluso con los propios cristianos,
que si actúas correctamente delante de Dios en la adoración, te dicen, eres un fanático. Vaya, no sabía yo que hacer las cosas correctamente es ser un fanático. Pues sí. Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y todo el que tome en serio esta exhortación de Pablo va a tener que pagar un precio por ello. La fidelidad a Dios implica pagar un precio. ¿Nos dicen fanáticos? Pues estupendo. Ellos no son fanáticos. Ellos son saltimbanquis. Pues nada, que sigan con sus saltos en los bancos. La indisciplina continuamente se levanta en nosotros, porque queremos seguir nuestros propios deseos. No queremos someternos a nuestros deberes. Queremos hacer nuestra voluntad, no la de Dios. Pablo dice en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí tenemos la lucha continua. Una lucha permanente. Así que esto no debemos pasarlo por alto ni dejar que Satanás nos empiece a amenazar de que como tienes esta lucha es porque no eres creyente. Queridos hermanos, si no fuéramos creyentes no tendríamos esta lucha, porque los impíos no la tienen. La tienes tú que eres creyente. Y para que nadie se sorprenda, debes saber que esta lucha, hasta que se muera, la va a tener todos los días. Hasta que partamos de aquí. La lucha continua de la carne contra el espíritu, mi deber contra mis deseos, continuamente. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Si hay algo que continuamente nos muestran las Escrituras, es que Dios es el Señor soberano que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Es Él quien gobierna sobre toda su creación, incluido especialmente el reino de los hombres. Que cuando hemos hecho todo lo que corresponde a nuestro deber y vienen situaciones completamente contrarias y dolorosas, como aquí le ocurre a Daniel y como seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado en nuestra vida, que pensamos ir por aquí y todo se tuerce y viene al revés, esto ha sido permitido por Dios. Esto es lo que tenemos que grabar en nuestra mente. Cuando nosotros hemos cumplido con nuestro deber y las cosas cambian radicalmente, esto ha sido permitido por Dios. Entonces, reconociendo su voluntad, debemos recordar que todo está en sus manos y que Él hará según su propósito eterno. Esto es lo que el Señor nos enseña en la oración modelo. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y el ejemplo también lo tenemos en el Señor, cuando la misma noche que fue entregado, ¿qué le dijo a su Padre? Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Vivimos rodeados de peligros sin número. Los ataques de Satanás para doblegar nuestra conciencia y nuestra voluntad son permanentes. Por eso tenemos que contrarrestar todo lo que Satanás intenta introducirnos en nuestro corazón y en nuestra mente y debilitarnos para que no hagamos lo que debemos. Por eso la disciplina es necesaria. Fijaos lo que leíamos en el Salmo 18, que atendimos en la introducción. El versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me aterrorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. La situación para el salmista era terrible, pero él dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y si eres un creyente, seguramente estarás en 1000 batallas, pues esta también es tu oración. Esta también es tu oración. Y por lo tanto tenemos que seguir persistiendo en nuestros deberes, los medios de gracia. Tenemos que ser disciplinados con nuestros deberes, como vemos aquí en el ejemplo de Daniel, o como hemos mencionado sobre el ejemplo del Señor. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Es un arma extraordinaria la que tenemos con la oración. Y es una triste noticia que la inmensa cristiandad no haga uso de este arma poderosa. Daniel hizo su uso y vemos los resultados. Y luego veremos más cómo acaba la historia, que todos sabemos.
pero la oración es un elemento imprescindible que muestra en qué situación está nuestra comunión con Dios. Podríamos decir que es el termómetro que dice, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Pues la oración te lo dice. Oro cuando me acuerdo. Pues estás más frío que un témpano. O haces como Daniel, oro 3 veces al día, en el sentido de que me aparto del resto para cumplir con mis responsabilidades delante de Dios. Y entonces aquí estamos hablando que tu termómetro espiritual está caliente y está correctamente en sintonía con Dios. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos tu palabra y por enseñarnos por medio de este texto de las Escrituras cómo Daniel se sometió con una disciplina inquebrantable a sus compromisos delante de ti y cómo esto nos deja a nosotros también un ejemplo a imitar de un hombre que permaneció de una manera recta y firme delante de ti porque ya tenía sus convicciones bien atadas a su conciencia de su deber delante de la palabra y delante de ti. Gracias por darnos también el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él mantuvo una vida disciplinada y se aseguró de que cada cosa estuviera en su sitio para también rendirte el honor que solamente tú mereces. Ayúdanos a tomar ejemplo de nuestros antepasados en la fe para ser constantes en este elemento de gracia que es la oración. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.